Pues muy bien, pues si quieres pasamos ya al bloque de antologías, Sí, ¿eh? porque si no vamos a estar... ¿Verdad? Vamos a intentar hacerlo más rápido si podemos, si somos capaces. La primera es la de Y si lo contamos Steampunk, ¿vale? Ujú. De Apache Libros, está coordinado por Julia Díez. Y aquí, a ver, bueno, intentaré no enrollarme mucho. Bueno, el steampunk es un subgénero de la ciencia ficción que habla un poco de la revolución industrial, de Londres sobre todo, el vapor, etcétera. Y en este caso tu relato es Corazones de Metal y es un homenaje a, bueno, una de mis lecturas favoritas y más preferidas y recurrentes en la infancia y juventud, que es Mujercitas de Louise May Alcott. Y me encanta además que la hija del científico se llame Louise, que me parece un homenaje muy bonito. Y ahí es una de las cosas que también te he visto en otros relatos, introduces la técnica del cuento dentro del cuento, o sea, lo de las cajas chinas, que me encanta. Y entonces son dos caballeros, two gentlemen, ahí tomándose, como no, un té con pastas o con pastel, y que uno le cuenta al otro la historia, la terrible historia de esas muñecas androides, que son los cuatro personajes de Mujercitas y la niña Luis. Y bueno, y te dejo hablar. No, vamos. Pues bueno, en este relato fue realmente porque yo a nivel de géneros de steampunk no había escrito nunca nada, ¿no? Entonces me dieron la oportunidad, Julia me dio la oportunidad de escoger una historia, porque era la cuestión era recontar los clásicos, ¿no? O Sí, algunos clásicos de una manera diferente. exacto. Basarte en ellos para contar otra historia en la que el steampunk estuviera presente en la escenografía, en la ambientación, atmósfera, etcétera, en los utensilios, aparatos que pudiera haber dentro de la historia, el universo. Entonces, para mí era difícil, porque ya te digo, no soy lectora de historias de steampunk. Hice una mínima inmersión con todos los respetos, ¿no? Intenté hacerlo lo mejor posible. Y entonces sí que es cierto que tenía muy clara la historia clásica en la que me quería basar, lo tuve muy claro desde el principio, pero luego dudé un poquito. Dudé porque quería que fuera una historia oscura. Y lo Y es, ¿eh? maltratar a las mujercitas me costaba mucho, Ya, normal, normal. porque es una historia que tenemos todas, es cándida y es maravillosa. Sí, Entonces, sí. y por lo tanto pensé que yo no, o sea, mi historia no podía estar basado en el universo de Louise May Alcott, sino que tenía que estar basado en alguien que cogiera ese universo para crear algo diferente. Y por lo tanto eso me era mucho más fácil maltratarlo que no Claro. maltratar a Joe, a Amy, a Beth o a Meg directamente, ¿no? Y meter ahí un steampunk en Mujercitas. Y de ahí surgió la idea de colocarlas como alguien que se obsesiona con ese libro y decide crear a las cuatro hermanitas perfectas, ¿no? Sí, Dentro de eso, dentro de crear todo ese universo steampunk, supongo que quien domina más el tema puede crear universos steampunk en mundos completamente diferentes. Leí también algunos relatos del Far West con steampunk, que es una maravilla. Pero claro, en mi caso yo quería basarme en algo, en un universo que me fuera más sencillo, ¿no? Por lo claro. tanto es siglo XIX, Sí, principios creo que sí, es finales del siglo XIX, eran en el París, empieza la historia una creo que cafetería que sí, es en existe París. Sí, sí, sí. que está en la estación de Lyon, ahora no me acuerdo cómo se llama, diría Gran Café, pero no es Gran Café, tiene un nombre, ese restaurante maravilloso, Sí. es auténtico, vale la pena visitarlo, de verdad te lo prometo, y fue que ese año había viajado a París, estaba tomándome un café que me costó 5 o 6 euros el café, Claro, ese claro. restaurante, pero me valió la pena. Pagas Y dije, todo lo que hay ahí, claro, es que la es luz y una demás. maravilla, ¿eh? Claro, Es como claro. estar tomando el café en medio de una ópera.
Y vale la además ves toda la estación abajo, pero tú estás Claro. en un universo diferente. Sí, Y dije, exacto. mi relato tiene que empezar aquí. Y entonces decidí hacerlo con esa idea del narrador testigo, que es un poco muy también... autores como Maupassant, yo creo que lo utilizan, ¿no? Esos narradores que te cuentan una historia que ocurrió, y entonces es lo que tú dices, ¿no? Esas cajas chinas o esa muñeca rusa de una historia dentro de una historia. Claro. Y decidí hacerlo así. Y entonces ir de alguna manera colocando esos elementos que, claro, a lo mejor es lo más típico para alguien que conoce mucho el steampunk, pero bueno, el tema de los autómatas es también una manifestación. Pero le das un giro interesante porque al ser los personajes de Mujercitas, vamos, a mí me rompiste los no sé qué más. Yo digo, wow, tremendo es esto, o sea, me parece súper original. Pues la idea fue esa, ¿no? De meter el tema de los autómatas y entonces jugar con algo que sí que me podía ser más reconocido porque los autómatas es algo que también me gusta y es eso, es que es una manifestación de lo siniestro, aquello que parece real y no lo es. Sí, exactamente. Y la belleza, ¿no? También la belleza también. impoluta que de las tiene. muñecas, ¿no? Sí. Y entonces, pues bueno, a partir de ahí ya no me costó tanto ser oscura en esta historia, porque no eran las Mujercitas. Después de eso, han venido 2 historias más basadas en Mujercitas que todavía estamos pendientes de la publicación, que será este año, yo creo, en 2 antologías diferentes. Y pensé, bueno, ya puedo hacer una antología propia sobre Mujercitas. Sí. Pero bueno, al final yo creo que cualquier libro, cualquier historia que te fascina, puedes ir estirando hilos y contar cosas diferentes. Jugo tremendo. Y además, por concluir, pero también me quería comentar el tema de Luis, cómo es, o sea, es una figura muy rica, muy compleja, porque por una parte, claro, la crueldad que muestra al principio, que a mí no sé, me impactaba muchísimo, pero luego es que al final es una víctima, ¿no? Un poco sí que hay como un contexto de lo que decíamos, ¿no? No es un personaje oscuro porque sí, sino que es víctima también, o sea, es verdugo y víctima y al final pues yo me compadecía de ella, de decir, pobrecilla mía, o sea, qué cruel es, pero al mismo tiempo pobrecilla, ¿no? Es igual que en Blancograma es Blanca Piedad, es verdugo y víctima al mismo tiempo. Sí. Es que al final ahí está lo interesante, Claro, ¿no? De que en una historia corta tú puedas intentar reflejar el máximo de matices de un personaje. Que los relatos dan para mucho. Y los relatos al final es eso, con 5, 6, 10 páginas, y a veces hay gente que lo logra en una página, estás reflejando un universo, condensando un universo y además una historia o una idea muy potente detrás de eso. Total. Que ahí yo creo que está la gracia del relato. Sí. Y pasamos, si quieres, a Vuelo de Brujas, también de Apache. ¿Vale? Sí. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Ostras, es que claro, los tienes todos. Claro, los tengo todos. Tengo una colección tremenda. Y aquí, obviamente, la temática es obviamente las brujas. Estas las has coordinado tú. Sois 13 autoras y tu relato es el niño difunto. Y aquí, por ejemplo, por no extenderme tampoco demasiado, están 2 aspectos que me han llamado mucho la atención. Por una parte, lo que ya hemos mencionado antes de la sociedad como, digamos, juez intolerante, las habladurías y demás. Y luego también está una cosa que me ha gustado mucho, que es la narración oral de cuentos de terror que Augusto hace con Mila y luego Mila con la propia narradora, su hermana pequeña, y cómo esa narración, digamos, tiene un doble valor, un doble significado, que es el reflejo de la realidad, de la dura realidad del protagonista, y al mismo tiempo como su vía de escape, su refugio ante lo que está sufriendo el protagonista, que es Augusto. No voy a decir qué pasa, pero tela. Sí, es un cuento muy triste en el fondo. Muy triste. Es un cuento muy triste y en el que precisamente, o sea,
con Vuelo de Brujas, lo que empezó siendo un homenaje a Shirley Jackson. Lo que pasa es que yo creo que Vuelo de Brujas se fue a otro lado, al final, la antología, porque claro, una cosa es el motor con el que tú empiezas algo, ¿no? O digamos, la idea esa, ¿no? Que te hace decir, bueno, vamos a poner en marcha este proyecto. Sí. Y luego, claro, en el momento en el que tú traspasas ese testigo a diferentes autoras y tú misma te pones a escribir una historia. Exacto, es algo distinto, ¿no? Shirley Jackson como figura de la bruja, de la bruja literaria, pero luego yo creo que Vuelo de Brujas va más allá, ¿no? Y son historias relacionadas con la bruja, algunas con el arquetipo de bruja que sí que tenemos en la cabeza y otras que intentan darle la vuelta a eso, ¿no? Pero tiene poco de Shirley Jackson, yo creo, al final el libro. Nace como eso, pero al final se va por otro lado. Se crece porque los proyectos llega a un punto en el que tú tampoco los dominas, realmente. ¿no? Exacto. Y yo creo que es un pequeño universo de brujas el que hay ahí, ¿no? Y hay varias facetas relacionadas con el arquetipo, con la figura. Y en mi caso, en el cuento, de alguna manera, lo que yo quería contar era que la figura de la persona que aparente... O sea, por un lado, es cierto, un homenaje a la narración oral, que está en otras muchas de mis historias. Y por otro lado, sí, a esa idea de que aquello que te dicen que es malo, compruébalo por ti mismo, porque quizá es la única luz que tienes, ¿no? O es lo único positivo que vas a encontrar. Y es esa figura de la extraña, de la extranjera, que quizá es más tópico, ¿no? Pero es que yo creo que ocurre y continúa ocurriendo, a la que se le asocian todos los males y que precisamente se diría que es la bruja y resulta que es la única que se da cuenta de lo que está ocurriendo a ese niño. Sí, exactamente, exactamente. Sí, muy triste, sí. Vamos a las hadas. Donde las hadas no se aventuran. Mi antología favorita, la de donde las hadas nos aventuran, que también la has coordinado tú, sí, también. Sí. Que la portada, la cubierta es preciosa, bueno, no me canso nunca de verla. Además es que, fíjate que, además de representar, pues eso, la crueldad, lo más hondo del bosque, me encanta la referencia a la calavera, porque me recuerda a Harry Potter y a estos, a los seguidores de Voldemort, a la marca tenebrosa. Me recuerda a eso. Entonces, siempre que la veo, no sé por qué, ¡pum!, me acuerdo de Harry Potter, o sea que me fascina mogollón la es la primera vez que lo pienso, ¿eh? Pues sí, yo, o sea, no lo había dicho a nadie, te lo acabo de decir ahora aquí, pero siempre que la veo es que me recuerda a ese momento. Sí, totalmente. O sea, es una cosa terrible. Pues aquí nos hablas de La Bella Durmiente, también es de nuevo homenaje a sus cuentos y demás tradicionales, Angela Carter también, y entonces el relato es el uso y el beso, y a mí ahí me ha fascinado mucho también de nuevo esos tres niveles de cuento en el cuento, pero a partir de un objeto tan cotidiano, que es lo mencionabas antes al principio, que son, bueno, diríamos dos elementos, el tema de los hilos y las madejas y luego, como no, los gatos. Los gatos que están ahí jugando con los hilos, luego también el tema de, te vas con lo de los hilos a las hilanderas, que incluso ahí tienes Macbeth, tienes la tradición griega. Cuéntanos. Pues a ver, Donde las hadas nos aventuran es una antología que disfruté muchísimo coordinándola y bueno, yo generalmente es verdad y lo que decíamos antes, ¿no? De disfrutar de todo, creo que para coordinar una antología es un trabajo enorme. Porque es así, o sea, lo pasas francamente bien, pero hay mucho trabajo detrás de una coordinación si la quieres hacer bien. Y si quieres estar detrás de los relatos y revisarlos y ver realmente
cuáles pueden funcionar en función de la estructura, cómo tienes que organizarlos y luego pues pensar en cómo quieres presentar ese libro, ¿no? Y en el universo que quieres proyectar con ese libro. Entonces, es un trabajo enorme. Pero yo lo que hago es que cuando me meto en una antología como coordinadora son temas que me apasionan y entonces a partir de ahí pues encuentras, exacto, va mucho más rodado porque te apetece, ¿no? Y todo lo que hay relacionado con ese libro te gusta. Y encuentras generalmente he hecho también antologías mixtas. En este caso, donde las hadas nos aventuran, es una antología solo de autoras y bueno, pues encontrar a esas autoras que pueden de alguna manera ser el perfil de las historias que tú tienes en la cabeza y que ya te digo que luego a lo mejor salen cosas distintas pero igualmente buenas, ¿no? Y es son proyectos con los que disfrutas mucho, aunque haya momentos en los que un día a la 1 de la madrugada estás repasando algo y dices, madre mía, en lo que me he metido, ¿no? Ya ves. Pero eso siempre ocurre. Claro. Y no, en Donde las hadas nos aventuran la disfruté una barbaridad, porque además iba sobre una de mis grandes pasiones, que son los cuentos mal llamados de hadas, los cuentos maravillosos, y se trataba un poco como igual que antes te he dicho Shirley Jackson, ahora entonces me faltaría hacerle una Matute, pero en este caso... En este caso era el homenaje de tener en la cabeza a Angela Carter y retorcer los cuentos de hadas a su manera, ¿no? Sí. Matute los alargaba. Ella decía que lo que ya estaba contado, no, o sea, ¿por qué había que cambiarlo, no? Claro. Pero Angela Carter los retorcía, ¿no? Y sacaba lo oscuro a la superficie. Entonces, la premisa que había en Donde las hadas nos aventuran era coger los cuentos mal llamados de hadas, los cuentos maravillosos y llenarlos de fantasmas. Y eso fue, yo creo, el punto de partida para las diferentes autoras, ¿no? Que al final cogieron... Es muy curiosa la selección porque además fue algo que yo pensé en su momento, ay, madre mía, porque todos van a querer hacer Blancanieves o todas van a querer hacer, todas en este caso, van a querer hacer Cenicienta y Blancanieves no está. Nadie me dijo, porque yo lo que hice con esta antología fue... iba contactando con las autoras y les decía, tengo este proyecto, ¿qué te parece? ¿Qué cuento te gustaría o es para ti un cuento esencial? Y te sentirías, o sea, te ves capaz, ¿no? O sea, te apetece, claro, contar una historia tiempo, distinta, ¿no? a partir de este cuento. Y te prometo que en un solo caso coincidieron, que no diré, y que luego una de las autoras cogió otro, pero el resto... o sea, es muy curioso porque los cuentos de hadas a cada una nos obsesionan historias diferentes, sí, ¿no? Pero que es curioso que solo hubiera un caso que coincidía. Solo un caso. Y son 16 autoras, creo. Sí, por eso lo digo, porque solo es un mucha caso. gente. Y yo nada, claro, quien parte y reparte se queda la mejor parte, que no es la mejor parte porque nadie me lo pidió, pero yo tenía muy claro que Hombre, yo claro, quería, es o uno sea, de los ahora mismo, principales. sí, ahora mismo Claro. pensaba, podría haber sido las zapatillas rojas, que también me gustan mucho, También pero tiene mucho. en ese momento quería hacerlo de La Bella Durmiente, ¿no? Que además tiene también muchísimas perspectivas, ¿no? Para contemplar ese cuento. Está el tema de la muerte, porque la muerte y el sueño, quizá el sueño es lo más parecido, no lo sabremos hasta que nos hay pase, una frontera. y que tarde en pasarnos, pero es lo más difusa. parecido a la muerte. Hay un punto de necrofilia también, porque, hombre, un príncipe que llegue y que te dé un beso que te despierta y en el fondo tú estás dormida, pero en el fondo estás muerta. Hay un punto de ese cambio a la adolescencia, ¿no? En Bettelheim creo que es que hablan de que ese periodo de dormir, de sueño, mejor dicho, que pasa la Bella Durmiente, que de alguna manera los padres intentan impedir, igual que muchos padres intentan impedir que el niño, la hija crezca, ¿no? Claro. O sea, piensa que sigan siendo niños, ¿no? Exacto, tienen una simbología infinita y le podemos sacar símbolos por todos lados. Entonces, Bettelheim tiene un capítulo en el libro de psicoanálisis de los cuentos de hadas dedicado a la Bella Durmiente, ¿no? Y hay muchos hilos que se desprenden de ahí. Y luego hay iconos relacionados con el cuento. El icono del uso, del ligar, que es muy femenino también, ¿no? Del hilo es que va sacando... Claro, ese castillo en el que está encerrada, como en una urna de cristal casi, la Bella Durmiente. Y luego
o sea, yo de La Bella Durmiente podría, creo, explicar mil y una historia más, porque está todo el elemento que desconocemos, que además La Bella Durmiente es una historia que cuenta Charles Perrault o que recuenta Charles Perrault en su versión, los hermanos Grimm, pero que si nos remontamos al principio, viene de Thalia, Sol y Luna, que es una historia que se cuenta en el Pentamerone de Giambattista Basile. Y es una historia en la que Thalia, pues vale, búscala, luego te lo paso, Diana. Es una historia que verás todas las referencias similares a La Bella Durmiente, pero es que Thalia, que es la princesa, que en principio sería como ese antecedente de la Bella Durmiente, en el fondo es violada por un rey que entra allí, tiene sexo con ella y a ella se despierta porque al cabo de 9 meses le nacen 2 niños. Madre mía. A la durmiente le nacen 2 niños y en un momento dado uno de los niños con hambre succiona el dedo donde ella tiene clavada una astilla de lino. Es lino en ese caso, ¿no? Todavía no son los usos. Luego Charles Perrault coge el y lo remodela para los gustos cortesanos, porque que un rey violara a una muerta dormida es un poco bestia. Y los hermanos Grimm acaban incluso cortando el final del cuento, porque en el relato de Perrault ocurre y en el de Thalia, Sol y Luna también. Lo que pasa es que se cambian los personajes, que al final acaba, o sea, en el Thalia, Sol y Luna el rey está casado y la mujer del rey amenaza con comerse a los 2 niños que ha tenido el rey y a Thalia. Y al final acaba ella siendo hervida, no sé, en un caldero. Pero en Charles Perrault es la madre que se convierte en Nogue. O sea, bueno, ahí es que los cuentos de hadas mezclan los hilos y es una barbaridad. Una vez que te metes en eso, es un bosque profundo. Ahí la portada. Y bueno, yo en ese cuento mío, en El uso y el beso, cojo una de las ideas de La Bella Durmiente que a mí más me fascinan, que es el tema de la muerte. Y es esa idea de que, ¿y qué ocurriría si en realidad la princesa, la Bella Durmiente, no hubiera querido ser despertada? ¿Qué ocurriría si ella pensara que esa muerte es la única forma que tiene de conservar el mundo que ella quiere, ¿no? Claro. Y no quiere ser salvada. Y la muerte... o sea, el sueño en mi cuento es la muerte. Y ella es un fantasma feliz. ¿Para qué quieres acabar con eso? ¿no? Claro. Es un fantasma feliz y egoísta, porque quiere conservar a todos a su alrededor como fantasmas. Claro, que no se quiere quedar sola. Exacto. Evidentemente. Y esa es mi enfoque. Ese es el enfoque que yo tuve a la hora de hacer este cuento. Y también me lo pasé divertidísimo, ¿no? Metiendo fantasmas ahí en La Bella Durmiente. Sí, y además es que me has respondido sin que yo te preguntara una pregunta que tenía yo en la cabeza, porque claro, la labor de coordinar una antología básicamente me has ido describiendo, ¿no? Porque como lectora digo, tiene que ser un trabajazo terrible, pero claro, más o menos lo has ido comentando, ¿no? Cómo pues te surge la idea, supongo que contactas a lo mejor con la editorial, luego vas buscando autoras o autores, contactas, les cuentas, les ofreces a lo mejor un repertorio de posibles homenajes y historias de las que partir, explicas el proyecto, luego lo supervisas, supongo que también organizas el orden interno de los relatos. Siempre, claro. Para mí eso es muy importante. Tremendo, ¿no? Sí, ya te digo, lo es, pero hasta cierto punto. Yo creo que hay coordinaciones que a lo mejor se ven de otra forma, ¿no? Yo para mí una coordinación es implicarme hasta la médula en la coordinación. Otra cosa es que consigas hacerlo mejor o peor. Obviamente. Pero lo es. Y luego, como autora o autor que participa en una antología, yo siempre le estoy muy agradecida a los autores y las autoras que participan. Yo también participo en antologías, que no coordino. Sí. Pero al final yo creo que como autor o autora es un acto de generosidad, pero por otro lado también es un acto de pasión por el tema. Generosidad porque, claro, en una antología es un proyecto común, ¿no? de todos. Incluso tú como coordinador
hay historias, a lo mejor tu historia no va a ser de las mejores dentro del libro, ¿no? Pero es un proyecto común que en ese punto para mí es mucho más ilusionante. Pero hay un elemento también que creo que es la fascinación por un tema, que a veces dices, ostras, es que, con perdón de la expresión, voy de culo como autor, que participa, voy de culo, ahora mismo estoy con mi proyecto, pero ostras, es que me acabas de decir que vas a hacer algo sobre los cuentos maravillosos o sobre las brujas y es un tema que me apasiona. Te fascina. O sea, quiero, venga, va, sí, participo. Te sacas, ¿no?, de donde puedes tiempo, exacto, ganas, porque sabes que lo vas a pasar bien. Yo creo que las antologías tienes que intentar eso también como coordinador, que los autores y autoras lo pasen bien, ¿no? Porque poco más se saca. Madre mía, casi como una entrenadora, ¿no? Bueno, no, ojalá pudiera dedicar mucho más tiempo y a veces yo me siento culpable de no dedicar más tiempo a los autores o las autoras que tienen esa generosidad de participar en una antología. Claro, pero les tenemos siempre, un límite, ¿no? Y siempre les estás agradecidísima por eso, porque es generosidad, independientemente de que haya ese punto de que es que si este tema me fascina, voy a intentar participar. Y nada, y es así, es un trabajo que luego además hay otra cosa que también hay que destacar, que es cuando tú en las antologías añades también a un ilustrador, una ilustradora. Estaba pensando precisamente eso, yo digo, claro, y aparte si hay ilustraciones en el interior, la cubierta y demás. En el caso de Donde las hadas y en Vuelo de brujas, yo creo que el trabajo de Elena Ibáñez es básico. Las ilustraciones, que es otro regalo que se te da como autor o como autora, ¿no? Que sea que tu relato pues va a tener una ilustración y vas a verlo plasmado. Ahí están las dos portadas, para mí son maravillosas. Las dos portadas que hace Elena. Las dos son de Elena y las ilustraciones que hay dentro son de Elena. En caso de Vuelo de brujas, pequeños detalles, y en el caso de Donde las hadas, ilustraciones. Sí. Y es un pequeño, vamos a decirlo así, regalo que también te llevas como autor o como autora, que es ver tu historia personalizada en una imagen, ¿no? Ahí están. Esta es de Alicia Sánchez. Alicia hace la historia, que es sobre Caperucita, y Elena Ibáñez la ilustración. Pero es que son una maravilla. Preciosas, o sea, esta porque me ha salido esta, pero vamos. Sí, a mí me gusta mucho también el estilo de Elena y además es muy fácil también trabajar con ella. Sí. Y es así, al final es un universo, una antología, y tú lo vas componiendo poco a poco con las historias de... Esta es de Greta Mustieles, es sobre la Cenicienta. Una tuya. Esta es la de Greta, que creo que el mío va después, el de los gatos, el del uso y el beso. Cómo no, los gatos y la madre. Claro que sí. Esta es del mío, porque aparecen gatos en mi cuento, que también es una caja china, porque es una historia que se cuenta dentro de la historia. Claro, por eso. Y al final es así, es un universo, la antología, y tú lo vas componiendo poco a poco. Lo compones con las autoras o autores que crees que van a encajar o que a ti te gusta cómo escriben y dices, es que me encantaría que esta persona pudiera hacer una historia para este libro. Y contactas con ellos, unos sí, otros no. Luego si tienes la suerte de poder contar con un ilustrador, trabajas con él. Los autores también tienen su parte de esfuerzo ahí, además de con la historia, de hablar con el ilustrador o la ilustradora. Las editoriales, trabajar con la editorial, la maquetación, que en ese sentido yo tengo una suerte, ¿no? O sea, una antología fue Asmoriendi, la coordiné con In Limbo, con Ana Martínez, y para mí es una maravilla también trabajar con ella, pero es que con José, también José Luis del Río, con las locuras que le mando o que le propongo, todo le parece bien. De que muchas le parecen bien, sí, yo creo que casi todas. Y a José, alguna vez, pocas veces. Hay unas cuantas pruebas yo creo aquí. que está tan loco como yo en algunas cosas. Esa esa no la propuse yo, pero... No, pero que vamos, que además a él yo creo que le gusta hacer este tipo de libros, ¿no? Que son libros joya también. Que de alguna manera pues hay una maquetación cuidada, hay unas ilustraciones, y son libros que a mí me gustaría... Hay un mimo, un cuidado, un amor que se nota. Yo como lectora lo recibo. Sí, ¿no? Y me gustaría pensar que son libros que quieres conservar contigo y que quieres releer algún relato o alguna historia de vez en cuando.
Y es así, bueno, es un mundo con el que te lo pasas de verdad maravillosamente bien. Muy bien, pues vamos al último libro. Hay otro más Queda el todavía. último, pero Madre mía. brevísimo, porque si no, ya te digo que nos pasamos de las 2 Sí, horas. sí. A Madre ver, en mía. este caso lo vamos a hacer rapidito, pero es el de Interminable de tinta púrpura de Coba. Sí, Desde aquí le de mandamos un Covadonga beso que González. estaba Hola. pasando mal. Sí. Y entonces este nos habla, bueno, es un bonito homenaje a Michael Ende y la historia interminable. Y me ha gustado mucho la primera parte porque habla un poco sobre quién fue Michael Ende, que me parece una persona, vamos, yo me voy a investigar más sobre él porque pacifismo, reivindicación de la fantasía, de la creatividad, bueno, una situación de guerra y demás, la Segunda Guerra Mundial. Y en tu caso, el relato también, obviamente, esa vuelta de tuerca, porque se basa en el cuento tradicional de héroe que vence el dragón y rescata a la princesa. Y ahí tendrías esas cajas chinas, esos 3 niveles, ¿no? De la obra en conjunto, la antología como un homenaje a la historia interminable. Luego tu propio relato, que es el cuento del héroe tradicional, pero dándole la vuelta y ese giro. Y luego dentro del relato, el relato que los 3 propios caballeros espíritus cuentan al protagonista. O sea, de nuevo 3 dentro de 3. Y me parece genial. Entonces, comentar lo que quieras sobre el relato así corto y ya luego vamos a la parte final. Pues yo en Ende Interminable me hizo muchísima ilusión que Coba me dijera de participar, porque es así. Hay libros que forman parte de tu educación sentimental literaria. Totalmente. Y Mujercitas es uno, que Sí. ya te digo que ahora van a venir 2 proyectos este año relacionados con Mujercitas. Pero la historia interminable es otro. Todos los que nos gusta leer, yo diría, o casi todos, porque es eso, no me gusta nunca ser del todo absolutista, pero casi todos aquellos a los que nos gusta leer, en un momento u otro, la historia interminable ha sido como un descubrimiento, ¿no? Y le guardas gran cariño a ese libro. Entonces, cuando Coba me propuso participar, para mí fue maravilloso. Me dio un poco de miedo porque es verdad, o sea, yo la historia interminable ocurre también con Mujercitas, ¿eh? No que Por veas la que responsabilidad, ¿no? no, es por la responsabilidad por un lado, pero por otro es la confusión que tenemos entre la obra literaria y la audiovisual, que Por la película, por mezclamos, las adaptaciones de claro, cine. que ya no Ya, sabes si tienes más en la que cabeza la novela en o la algunos película, aspectos o la película, ¿no? Porque claro. la película para mí fue una desilusión volverla a A ver ver, en comparación últimamente. con la novela no tienen mucho en común. Nada. Yo Pero reconozco que fue al revés, primero vi la película y luego ya de adulta me leí la obra, pero no tiene nada que ver. no, pero además es que, pero bueno, hay historias, aunque no tengan que ver, te cuentan otra cosa Sí, diferente y son claro, por igualmente supuesto, es otra maravillosas. historia interminable la que Claro, cuenta, claro. a ver, Mujercitas a mí me ocurre que el libro, hay muchas cosas distintas a las adaptaciones Claro, cinematográficas, claro, porque pero volverlas a evidentemente ver, no te cabe todo tampoco. claro, pero No en las cabe. adaptaciones cinematográficas a mí me parecen maravillosas. Sí, sí, Cada sí, una de ellas tiene algo, cada una de sí, ellas tiene una actriz que tú dices, es que esta actriz sí, es maravillosa para ser sí, Joe, o sí. esta actriz es quien yo me había imaginado para ser Amy, O o quien aquí le sea. da una vuelta de tuerca y la hace más metaliteraria en la última versión, ¿no? La de Gershwig, es que nunca sé cómo se No pronuncia, sé, pero pero supongo que será la la de última Saoirse, más feminista, o sea, y más sí, afín al libro, porque realmente sí que hay fragmentos que en otras versiones de Mujercitas de películas yo no he visto está. y Exacto, lo muy que pasa es que es muy, reivindicativa. o sea, yo creo que lo ve desde el punto de vista más de Luis May Alcott, de cómo Sí, Luis May yo creo Alcott que también, escribió yo también el creo libro. que es Entonces, un poco, cada versión cinematográfica te aporta algo sí, claro, sí, y luego está el eso. libro.
En la historia interminable, claro, yo tenía en la cabeza la película, yo la había vuelto a ver y me había desilusionado, porque la película ya, los efectos especiales, claro, cuando tú la ves de niña, yo la había visto de niña esa película. Es que no todas aguantan el paso del tiempo, la ¿no? Hay banda algunas sonora que es, dices, madre mía, claro, ahora. los Goonies la vuelvo a ver y me parece igualmente fantástica, o Claro, Willow, eso que nunca pero la sabes historia cómo. interminable me pareció distinta. Sí, Igualmente es un universo que tú recreas y recuerdas de cuando eras pequeño y entonces, pero claro, con la obra bueno, también es literaria verdad. era distinto, no la tenía tanto en la cabeza. Y cuando me lo propuso Koba, para mí fue un reto en ese sentido, porque tuve que releer Claro, fragmentos que ni recordaba que claro, existía una claro. parte segunda que no aparece en Sí, la sí, película. O sea, sí, había olvidado muchas cosas, ¿no? sí. Lo del desierto. Y entonces fue la parte del reto. Pero además, Koba, desde Tinta Púrpura, los coordinadores de la antología de Ende Interminable, lo hicieron de tal manera que además teníamos que coger uno de esos hilos que se desprendían de la Sí, historia sí, interminable, sí, que es sí. la historia que ya será contada en otra ocasión. Efectivamente. Entonces, a mí me tocó la de Hinrek, el héroe, que no sé si lo pronuncio bien, es Hinrek, Hinrek, y entonces decidí contarlo, meter mis pequeñas cosas, mis pequeñas obsesiones, y decidí meter fantasmas ahí para explicar la historia de ese bosque que está destruido, ¿no? Que es ceniza casi, y explicar la historia de por qué es así y que se fueran de alguna forma los elementos o los personajes que ayudaran a Hinrek a entender cómo podía deshacerse del dragón, ¿no? Que había raptado a la princesa que él quería rescatar. Ahí se El ve. gran sueño de Hinrek, el héroe. Y bueno, al final, lo que te comentaba antes, tú en cada historia al final buscas un tema o buscas un objetivo, un propósito. Y en este caso fue como en ocasiones los sueños son sueños hasta que se cumplen. Y luego Ya te das ves, cuenta totalmente. que Y luego quizá dices, no, mira, no, no era no tanto, me ¿sabes? No era apaña. tan maravilloso. O sea que a veces para que continúe siendo Es verdad. algo que deseas mucho, no tienes Sí, que conseguirlo. pero porque ya llegas al punto de la obsesión, diría yo, y cuando ya pasas esa frontera, ¿no? De obsesionarte, ya todo se desfigura, ¿no? Y entonces ya llega a la realidad y no es lo que tú te habías imaginado y dices, mira, no, lo siento, pero no me, no me Y apaña así, la cosa. exacto. Y así era un poco la idea que yo buscaba con este relato, ¿no? Basarme en que o sea, estamos motivados mientras buscamos conseguir algo, ¿no? Y luego ya cuando lo consigues, pues dirás, pues a lo mejor no era para tanto. Tampoco era tanto, ¿no? Exacto. Exactamente. Pues nada, ya ahora te quería preguntar ya lo último, que es un poco como cierre, pues algún proyecto que se pueda contar, los que no se pueden contar no se cuentan, y un poco, pues si sabes, teniendo en cuenta esta circunstancia que estamos con el COVID, que bueno, no se sabe nunca, pero vamos, en principio el Celsius era para adelante, me imagino o espero que vayas allí o si sabes algo, qué proyectos puedes contar, Celsius, Golem. A ver, yo sabes que me apunto a un bombardeo y a un sarao. Entonces, ojalá, si me invitan al Celsius, voy. Si puedo. De hecho, podría presentar Brujas Blancas a las Negras, que el año pasado estuve allí con Blancogramas. Y además tenemos un proyecto que sí que puedo ya avanzar algo, que espero que esté en Celsius o si no ya sería para finales de año y que espero Con el entonces, Golem. Susana, invítame Hombre, claro, al claro. Golem, pero ahora mismo estamos trabajando otra antología joya, que le digo yo, otro libro joya Me encanta. con Apache. Y te adelanto que es con un elenco de autoras que es una maravilla. La verdad es que estoy muy ilusionada porque ya he recibido el 70% creo de las historias Lo coordinas y tú. sí, la coordino y estoy como fascinada porque son historias
muy distintas. Algunas se van hacia el cuento maravilloso, otras se van hacia lo más oscuro y sórdido que te puedes imaginar. Otras son muy tristes, tienen un punto de realismo mágico muy triste y están todas relacionadas alrededor de las figuras de una artistaza que es Sandra Arteaga. Es una chica que desde aquí, a quien nos escuche, a quien haya aguantado hasta ahora. Ya te digo que ya es nivel, invito a que la sigan y la conozcan lo que hace, porque ella es una creadora de criaturas. De hecho, tengo aquí alguna, creo, a ver si la encuentro y te la puedo enseñar. Mira, estos son algunas, porque, claro, tiene muchísimas más, pero, por ejemplo, fíjate, qué maravilla. Ay, qué mono. Estas son las criaturas de Sandra, pero que además es que no es que sean ilustraciones, ella las modela, las crea y con Sandra fue un amor a primera vista, en mi caso, en su caso no lo sé, pero en mi caso fue un amor a primera vista viendo lo que hacía y dije, Sandra, es que de alguna manera me gustaría algún día poder hacer algo contigo, además de que mi ilusión sería que se valorara este tipo, ¿no? de artistas y de creaciones, porque yo creo que Sandra, vamos, debería estar original. Exacto, hace un trabajo increíble. Y entonces le dije, me encantaría poder hacer algo contigo y que en este caso lo veía también como una antología de diversas autoras, aunque luego con el tiempo a lo mejor algún día le voy a pedir a Sandra que me deje hacerle más historias de alguna de sus criaturas, si me deja, pero lo que quedé con ella era que iba a ser una antología de autoras. En este caso ya pensaba hacerlo mixto, porque creo que ha llegado un punto en el que al final ya lo importante es lo que tú escribes y tu obra, ¿no? Independientemente del género que tengas, sí, ¿no? Sea género hombre, ¿no? varón, hombre, Pero, o lo que tú te consideres, pero sí que había un punto que mi problema es que últimamente lo que me gusta es que estoy leyendo muchas más autoras, porque claro, tengo la oportunidad de leer a más autoras de lo que tenía antes, cada vez publican a más autoras y estoy leyéndolas, entonces al final empecé a ver el perfil que quería en la obra y las autoras que tenía en la cabeza y los autores y dije, bueno, pues al final es una antología de autoras otra vez. Y en este caso, cada una de estas autoras ha adoptado, entre comillas, a una de las criaturas de Sandra y les ha regalado una historia inspirada para esa criatura, en esa criatura. Ajá. Y este es el leitmotiv de la antología. Estas criaturas que para algunos serían monstruosas, Sí, pero que es son que muy está tiernas. ahí, ¿no? Ahí está un poco la fealdad externa, pero que no Exacto. tiene por qué ser fealdad interna, ¿no? No, Exacto. monstruosidad. Y estamos, pues, yo espero creando Me encanta. una Y no obra sabes muy... exactamente fecha Yo aproximada. creo que será hacia julio que tendremos Sí, ya el bien. libro, O sea, que va pero además avanzadito. lo queremos maquetar con calma, Sí, queremos sí, cuidar sí. cada uno de los detalles al máximo porque queremos que sean ilustraciones a color Guau, también. qué pasada. Me encanta. Me Y, estás poniendo los dientes larguísimos, ¿eh? yo creo que te gustará. Además es que hay historias muy buenas, Qué guay. Diana, de verdad. Me encanta. Así que bueno, veremos. Este es uno de los proyectos. Luego estoy haciendo algo propio que va a volver a ser oscuro, que no sé, esto ya será para, yo creo, 2023. Lo tengo ya casi acabado, pero creo que hay que dejar reposar también, ¿no? Las cosas. Además que estoy ahora también muy metida con blancogramas y brujas blancas Sí, que hay creo que que las dosificar porque si historias... no a todo no Sí, se llega a la vez. sí. Y además que yo siempre digo que escribimos historias, no somos productores de galletas, entonces si no parece que Efectivamente. estás como, ¿no? Y los relatos tienen que reposar. Que a mí Claro. me coincidió el año pasado que salieron 2 libros de relatos, pero que es que Brujas Blancas llevaba escrito desde hacía 2 años y medio, estaba Claro, escrito. es que Estábamos esperando las ilustraciones de Judith y bueno, ¿no? Y sí, coincidió. bueno, y también el COVID yo creo que a lo mejor influyó. Claro, entonces al final acabó publicándose después que Blancogramas, Brujas Claro, Blancas. sí. Pero que yo creo que es eso, ¿no? Hay que ir dosificando y dejar reposar.
también Sí. las historias. Y nada, estoy en eso oscuro. Este año también van a salir varias antologías, estas que te he comentado de Mujercitas. Hay una de la que no puedo hablar, que antes te he comentado, Top Sí. Secret de Record, que creo que puede ser Que muy me parece un divertida. puntazo. Creo que puede ser muy, muy divertida. Hay otra cosa también que es un homenaje a un autor del que no puedo hablar todavía, porque supongo que lo hablarán los coordinadores de la antología. Y luego otra cosa también divertida con Apache, que va a ser bastante mágica, solo puedo decir eso. Madre mía. Y ahí estamos. Y luego con cosillas mías que ya serán, no sé, en un futuro. De hecho, tengo aquí un libro en el que me atreví ya a empezar, bueno, un cuaderno. Yo creo en los cuadernos. Me atreví ya a empezar la primera de las páginas Uy, qué precioso. con una ¿Es un historia cuaderno? que sería, sí, sí, es un cuaderno. Ay, Es un pues es cuaderno precioso, ¿eh? en el que tengo aquí ya algunos Madre mía. apuntes tomados para esa historia que espero Ay, qué contar chulo. aquí en este cuaderno. Es un cuaderno, ¿eh? Sí, 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 se ve. Tiene algunas ilustraciones Sí, sí. Qué guay. y tengo una novela que desde hace 6 o 7 años en Una un novela. cajón, una novela desde hace 6 o 7 años que la empecé y no sé si la continuaré algún día, va sobre fantasmas. Y Qué esta guay. historia que se meterá aquí en este cuaderno poco a poco se irá construyendo y que no lo sé también si será si saldrá algún día a la luz o no, no lo sé. Tirando del hilo, ¿no? Tirando del hilo. Exacto, poco a poco ya veremos. Lo que sí que ahora mismo es, ya te digo, la antología con Sandra, ese tema mágico con Apache, las antologías esas que están pendientes, que los relatos ya están acabados, y esa antología oscura, que ya la tengo a un 80% casi, Muy bien. y que veremos. Yo creo que saldrá para hacia el 2023 si hay suerte Ujú. y puede salir y a alguien le convence. Y así. Vamos, vamos. Proyectos no caben en las manos. Sí, sí, sí. Y al final es que yo creo que es que al final tienes que escribir y contar historias, es que Es, surge de manera natural, innata. claro, por eso te lo digo, que quien es escritora de vocación y de, o sea, es que aunque no quieras, sale, ¿no? Sí, sí, Es aunque inevitable. Como respirar, decía Lope de Vega. Él decía, no, no, es que para mí escribir es respirar, no me quites escribir porque no puedo, ¿no? Pues es un poco ojalá lo tuviéramos más mismo. tiempo para hacerlo, ¿no? Porque claro, yo trabajo en otra cosa Claro, por eso completamente te lo digo, diferente. que esto teniendo un trabajo diario Sí, que obliga sí. mucho. Pero bueno, se encuentra el Ilusión se espacio. encuentra, ¿no? Exacto. Se encuentran huecos. Pues muchas gracias, Gemma, porque creo que más de 2 horas, 2 horas. Madre mía, madre mía. Ya te dije que íbamos a charrar y además es que había mucho de lo que charrar porque aquí tenemos colección, ¿vale? Y la que has enseñado tú, o sea que aquí hay mucha cosa. Y nada, muchas gracias por estar aquí en el Bosque Maravilloso de Artemis y bueno, yo que lo he disfrutado muchísimo y he estado encantada contigo de pasar esta velada contigo, así que pronto nos veamos en persona, ¿no? Exacto, que nos veamos en persona y podamos hacer esa excursión que te he comentado antes. Esa excursioncita que no falte. Pues muchas gracias a ti, Diana, y a quienes aguanten hasta ahora Ya te digo, escuchándonos, que ojalá, y si... ojalá. Exacto, ojalá. Y que muchas gracias por este espacio, que yo creo que era algo que tenías que hacer, Sí, que tenías que poner en marcha sí. y que me hace mucha ilusión que hayas contado conmigo. Mil gracias y mil gracias por leerme tanto y también siempre. Lo he disfrutado mucho, también te digo, ¿eh? Gracias, gracias.